Soy Javier Almendros y este es el podcast número 300. Buen número para hacer uno de los podcasts más importantes de la temporada y probablemente, si no recuerdo mal, normalmente es el más escuchado, con lo cual muchas gracias y me alegra, ¿no?, que coincida con un número redondo. Programa 300 en el que evidentemente el foco, el centro o la excusa es el draft de New England, pero creo que debemos ir un poquito más allá y cómo lo que se ha visto en este draft ha cambiado un poco, bueno, el antiguo régimen, vamos a llamar, la época de Belichick, podemos llamarlo de muchísimas maneras, ¿no? Pero estos New England Patriots son otro equipo. Estos cambios no se vieron el año pasado con el breve periplo de Jerod Mayo y sí que creo que se están dando pasos. Ya veremos, parece que bien, ¿no?, en el buen sentido, pero que estos pasos se acaben concretando en algo positivo es lo que nos queda, pero evidentemente son pasos que nos ponen y nos dejan ilusionados. ¿Qué, qué cosas, ¿no?, estamos viendo y que evidentemente nos modifican un poco esta percepción a lo que yo me refiero, ¿no? Antes incluso de entrar en los jugadores. La evaluación, el ranqueo de los analistas, de los periodistas, etcétera, nos ponen en media prácticamente el número uno. Esto no sirve para nada, he de decir, no sirve absolutamente para nada. Pero sí que nos da una idea que sobre el consenso hemos elegido jugadores con, con un gran talento, básicamente. O sea, si tú eliges en el uno 2 3 y 4 y no tienes un gran draft, es que has tomado decisiones un poco fuera del papel. Evidentemente nada te asegura que el que elijas el 4 vaya a ser un jugador All Pro y el de cuarta ronda no vaya a ser titular. Es justo, la NFL no es una ciencia exacta, simplemente estás comprando boletos, tienes más probabilidades de que te toque en el 4, de que te toque en la cuarta ronda, pero al final nada te asegura que un jugador acabe saliéndote bien. Eso es parte de la magia, ¿no?, que tiene el draft y que tiene esta NFL. El punto en esto que quiero destacar realmente no es que hoy estemos más seguros de que los jugadores que hayamos elegido estén bien, sino que ese número uno en los rankings lo que nos dicen es que hemos elegido jugadores normales. No nos hemos elegido a jugadores, digamos, con un upside por equipos especiales, ni a un defensive back de División 3 ni... No hemos hecho excentricidades, digámoslo así, como con Belichick, que normalmente no salían del todo bien, ¿no? La S1 lo que significa es que hemos elegido a los mejores jugadores probablemente que podíamos tener disponibles, entre comillas, habrá rondas mejores, habrá rondas peores, y que evidentemente esos jugadores estaban rankeados mejor que otros. Por lo tanto, es un draft razonable y es un draft lógico. Hay que unir además que es en las posiciones en las que se necesitaba. El left tackle, talento, tanto en la parte de receptor como en la parte de running back, que evidentemente se necesitaba. Luego podemos hablar si uno u otro jugador o lo que fuera, pero talento para rodear y proteger a Drake May y hacer una inversión en que sea un éxito este segundo año de Drake May. No hemos hecho a priori, aunque hay algún pick raro, ningún tipo de reach con jugadores que, bueno, pues podíamos haber elegido una ronda más abajo, ¿no? El ranqueo de Belichick ponía en valor cosas como equipos especiales o la capacidad de ser versátil o cosas así que nos hacían piquear jugadores con menor talento mucho más arriba que el resto, porque nos daba una versatilidad o nos daba equipos especiales o nos daban ciertas cosas. Y eso creo
que empeoró en muchas maneras y por eso también los fallos en segunda, ¿no? Por no elegir eh, un talento que estuviera más consolidado, que en segunda todavía lo puedes encontrar y sí que nos fuéramos a lo mejor a valores que tuvieran menos potencial de crecimiento, pero que te aportaran más cosas al equipo, digamos, ¿no? Esa versatilidad. Hay también un punto en cuanto a perfiles atléticos, perfiles rápidos, perfiles explosivos, perfiles de big play. Eh, para mí, el consenso al final es que hoy somos mejor equipo. Que a priori es muy complicado que dos o tres de los 11 jugadores que tenemos no vayan a ser titulares este año, al menos, que no vayan a ser incluso jugadores importantes en la plantilla. Y luego hay un punto fundamental y que no podemos olvidar, y que al final es la consecuencia de todo el proceso que ha llevado Bravel en estos meses. Ya no queda ningún capitán de los últimos años, ya no queda nadie del antiguo régimen, ya no queda nadie que haya ganado una Super Bowl en el equipo. Todo ha sido, iba a decir, purgado. Bueno, sea como sea, la edad también tiene mucho que ver. Y eso se ha renovado con gente como Will Campbell, gente como Stephon Diggs, gente como Henderson, eh, gente que va a venir con un aporte ya no solo en el campo por talento, sino muchísimo más importante, en cierta manera, como va a ser en el vestuario. Esa, ese recuperar, ¿no? Que es al final de lo que nos hemos quejado, ¿no? Y por lo que pensamos que tal o tal otro jugador probablemente pueden ser cortados, ¿no? Porque no mostraron, digamos, esa imagen que todo el mundo espera de ellos, ¿no? En cierta manera. Y las decisiones han venido un poco fundamentadas por eso. Y eso creo que es, en cierta manera, apostar por valor también en el equipo, porque la manera en la que el equipo desempeñaba en el campo era en cierta manera peor, porque había una pérdida ahí de liderazgo, ya no solo, yo no creo que fuera solo talento, sino que había una parte de entrega, de liderazgo, de desempeño, de implicación con el equipo, que evidentemente nos hacía tener muy poquitos referentes, Judon, Pepper, poco más prácticamente, ¿no? Incluso los jugadores mejor pagados el año pasado, Dagger, Onwenu, etcétera. No, yo no creo que hayan sido tampoco un ejemplo en cuanto a esa capacidad de tirar del equipo, de pegar un golpe en la mesa, de pegar tres voces. No, la salida o el fin de la época de Belichick y la salida de sus jugadores fetiche, creo que dejaron un vacío. No hubo una transición realmente en eso, como no la hubo con Jerome Mayo y como no la ha visto yo, no la hemos visto tampoco en cuanto al liderazgo de los jugadores, y creo que por ahí también ha ido ha ido muchísimo, ¿no? Ha ido muchísima parte de estas decisiones. Que New England haya apostado por jugadores de buen comportamiento, referentes en el vestuario, incluso capitanes, que haya apostado por jugadores físicamente bien dotados, que haya apostado por jugadores con una explosividad, con una velocidad, con una capacidad de generar big play, que todo eso además haya sido de una manera más o menos racional, sin ninguna excentricidad, eligiendo donde tenías que elegir a los jugadores, apostando al principio por el ataque, que era lo que peor estaba después de la agencia libre y de lo que peor había quedado respecto a tus necesidades que veníamos ya del año pasado, el invertir también en Drake May y el cómo se han tomado esas decisiones, al menos en imagen, que la pinta que tiene o lo que se nos ha transmitido es que ha sido un poquito más de consenso. Ese es el cambio. Estos Patriots son otra cosa. Estos Patriots han cambiado. Ha muerto, digamos, el régimen anterior, y por mucho que pensáramos que Bravel era de la cuerda de Belichick y tengan una buena relación, las cosas se han hecho de otra manera. Y creo que se necesitaba ese cambio. Veremos a ver si surgen los frutos que todos esperamos que surja. Evidentemente, esto luego al final depende de cómo Drake May evolucione en un segundo año, que suele ser complicado para un quarterback, de si Will Campbell se confirma o no
finalmente como un left tackle titular bien de cierto nivel. Las lesiones de Ramondre Stevenson, etcétera. Son puntos al final la defensa, si se acaba consolidando con el proyecto que realmente quiere Bravel. Todo eso al final dará un poco el futuro del equipo, pero por encima de eso, las piezas, el talento, el valor en el vestuario se han aportado. Esas están ahí ya. Ya no hay una duda de que se han puesto los cimientos con los que se pueden trabajar. Luego ya veremos, ¿no? Si la obra sale mejor o sale peor. Pero ahora mismo la parte bruta, la parte del talento, del vestuario, de los hombres, de la renovación, de la juventud, todo eso está allí ya. Y ya nadie creo que puede poner en duda que el futuro debería ser diferente a lo que hemos vivido los últimos años. Porque las cosas se han hecho diferentes, porque el equipo es diferente. A partir de ahí yo echo un poco el freno. O sea, ni los rankings que nos pongan número 1 son síntoma de nada, porque mañana cualquier jugador que hoy se piensa que está súper bien puede ser un completo bust, ¿no? Acordaros el año pasado de Javon Baker o cuando Enkil Harry estábamos tremendamente contentos todos, luego al final no fue nada, fue un bluff, ¿no? Esperemos que no sea así, evidentemente, y lo que aspiramos es que todo esto no sea así, pero nada te dice que Michael Williams, no, Kyle Williams, perdón, Kyle Williams o Henderson mañana no se lesionen o no tengan algún tipo de problema legal o vete tú a saber y no sean nada, se queden en eso, en el sueño de una noche de draft y un poco más. O sea que no hemos hecho nada todavía, no hemos ganado ni un solo partido y hay que poner esto en contexto. Somos un equipo nuevo, ya está la gente hablando de si vamos a tener playoffs o no. Somos un equipo que ganó 4 partidos porque uno de ellos prácticamente se dejaron ganar, entre comillas. Somos un equipo que viene de una degradación y de una descomposición de niveles de 2-3 años, con una reconversión que no llegaba en ningún momento. Ha tenido que llegar absolutamente todo nuevo, no la gerencia, y ponerlo todo patas arriba, soltar un montón de jugadores, cambiar un montón de jugadores. Ya no son solo los capitanes, 6 jugadores después del draft salen fuera. El nivel es ese. Estamos empezando realmente de cero. Hay unas bases en la defensa, algunas piezas en el ataque, pero realmente el equipo dependerá en su upside del rendimiento de la agencia libre de este año y de estos picks del draft en ataque de este año, probablemente. Que alguno del año pasado sea recuperable, veremos, ¿no? Y el cambio también debemos verlo en el punto de vista de que esta agencia libre y este draft, aunque se haya hecho, entre comillas, se haya hecho con las mismas personas, parece que se ha hecho de otra manera, ¿no? Es como que el año pasado nada estaba bien preparado, nada estaba bien hecho. La agencia libre no se hizo correctamente, fue un completo fracaso. Ni uno de los jugadores prácticamente, creo recordar, acabó funcionando con auténticas debacles encima. Ya no es que no jueguen de titulares, es que alguno incluso dejó de jugar, ¿no?, al fútbol americano. Poco más o menos con el draft, ¿no? Con muchísimas dudas y con los fiascos tanto de Polk como de Baker, ¿no? En el que prácticamente, o los hombres de línea, ¿no? Kaidan Wallace o Lydon Robinson también, con ciertas incógnitas, en las que prácticamente solo Drake May es el único éxito del año pasado. Este año, en cambio, sí que ha dejado una imagen, o al menos ese es el mensaje que se transmite, en el que hay una conversación y hay un diálogo. Ojo, que sinceramente a mí, o al menos eso es lo que, digamos, el mensajes no verbales me transmite, Elliot Wolf sigue estando por encima de todo. Incluso con Ryan Cowden allí, con Alonso Highsmith, con Bravel y con los demás, creo que
que Elliot Wolf sigue teniendo una posición prevalente por encima de todos. No hay, digamos, lo que parecía, ¿no? Que le habían entregado las llaves a Bravel. Yo no creo que sea así. Lo que trasciende en el pick de primera ronda es que había conversaciones entre todos, en las que había diferentes opiniones. Y que incluso, una vez tomada la decisión por Will Campbell, se hace una visita sorpresa entre comillas, porque no se sabía públicamente, pero que se le vuelve a visitar en Luisiana a Will Campbell, y se vuelve a hacer un tryout con él, y se vuelve a hablar, y se vuelve a bajar al campo, e incluso el propio Bravel dice bueno, que estuvo haciendo, ¿no? Bloqueos, ¿no? con él, y que lo acabó tirando, ¿no? Más allá de la anécdota de si Bravel tiene 50 años y lo tira en línea, etcétera, lo que queda es que hubo una conversación, que Will Campbell no era la solución como el año pasado Drake May seguro, y que no había más candidatos y no se quería bajar. Yo creo que este año había más dudas. Incluso si hubiera habido opción de trade, yo no descarto que pudiera haberla ejecutado New England, y que si hubiéramos estado, por ejemplo, en el número 1, estoy convencido que New England habría hecho un trade, ¿no? Si no hubiéramos ganado el partido contra Buffalo. Y todo eso nos ha dejado el run de que hubo conversación, de que hubo debate, y de que de una manera u otra esa conversación se acabó tomando una decisión, sea como fuere, sea de quien fuera, pero no es Bravel diciendo a este. De hecho, la sensación que me da es que Bravel no estaba tan convencido, ¿no? Con Will Campbell. Pero bueno, sea como fuere, es que luego el pick de segunda ronda lo que trasciende es un poco lo mismo, que algo pasó, que luego hablaremos de ello, y que hubo también una conversación de quién elegir, y al final también se acaba llegando a un ten con ten, digamos, con Trevelyan Henderson, ¿no? Con lo cual, al final lo que ha quedado en la imagen del War Room de New England es que las decisiones, si lo veis cara a cómo se transmite la imagen, en una mesa delantera están Elliot Wolf y a su lado Bravel. Y en posiciones ya más atrás, toda la parte de scouting, de gerencia de scouting, y luego al final, al fondo, que también es una novedad, un montón de scouts, un montón, ¿no? 14, 15, prácticamente todo el equipo de scouting, incluso el médico estaba allí presente. Alonso Highsmith, Ryan Cowden estaban también por aquí. En un lateral y desplazado, la imagen de Robert Kraft. Con lo cual eso lo que transmite es que no está Bravel por encima o por detrás de Elliot Wolf. Elliot Wolf es el primero que realiza normalmente las llamadas a los jugadores. Bravel lo continúa, y luego es Kraft, ¿no? El último. Él siempre fue Kraft el último, ¿no? Con Belichick. Pero yo creo que eso manda un mensaje, ¿no? Y que hay cierto equilibrio entre la parte de gerencia, la parte de despachos y el propio Bravel, ¿no? Aunque esté Ryan Cowden ahí, aunque haya sido probablemente cierta permisividad, ¿no? Por parte de Kraft hacia Bravel, creo que sí que se ha montado un equilibrio. Evidentemente tiene que haber una conversación y tiene que haber un diálogo entre los dos, pero se ha cambiado, ¿no? Y yo creo que por ahí también se ve un poco el draft, ¿no? Se escuchan a ciertas personas. Evidentemente está la relación de Bravel con Ohio State, está la petición de Kyle Williams o Trevelyan Henderson, son picks que le van como anillo al dedo a McDaniels. O sea, no digo que no se estén escuchando todas las voces, pero las decisiones se están tomando probablemente con otros criterios que simplemente el del propio Belichick, sin más. Las opciones al final han sido las que han sido, y yo creo que todas las que se han tomado, a mí me gustan unos picks más que otros, y habría cogido otros jugadores en ciertas rondas, sobre todo el safety no me acaba nada de convencer, pero sea como fuere, son decisiones más o menos razonables. Se ha seguido además una lógica, primero el ataque en las posiciones de máximo talento, y luego defensa
en posiciones que evidentemente ya no van a ser titulares, aunque nosotros pensábamos que podían necesitarse todavía para RAS, etcétera. Pero bueno, posiciones en las que en cuarta, quinta ronda estoy eligiendo jugadores con los que puedo trabajar, que pueden ser hoy backups, que pueden darme cierta rotación, profundidad, pero que pueden tener ese futuro si los acabo desarrollando bien, ¿no? Entrenar, draftear, entrenar, desarrollar, conseguir que se conviertan en titulares. Y luego al final, equipos especiales y jugadores con ciertas cuestiones, pero bueno, dentro de lo que cabe al final una séptima ronda y mucho más al final de séptima ronda es lo que es. O sea que tampoco hay que darle más juego a esto. Y luego la parte de undrafted también, o sea que todo el mensaje es de renovación. Hay una base, Bravel yo creo que sí que tiene una base, que ha completado con la agencia libre, con las primeras rondas del draft, pero el mensaje para mí de elegir 11 jugadores, de tener 18 undrafted, de cortar 6 ya, nada más después del draft, luego después Joe Cardona, un séptimo, y rellenar el equipo con prácticamente 30, que es una tercera parte de la plantilla, con jugadores completamente rookies, manda un mensaje de renovación completa. Hay una base, pero la renovación está ahí, ¿vale? Con lo cual, después de toda esta disertación, lo que os quería transmitir, y resumiéndolo en una frase, la renovación está aquí. El cambio, el rehacer el equipo está aquí. Siempre hablaremos de si Dagger, de si Pepper, que si Barmore, que si May, Ramondre Stevenson, etc. Pero la realidad es que han entrado 30 jóvenes que teóricamente son o deberían ser parte del futuro de New England, y que ese futuro sea exitoso o no dependerá de ellos, aparte de cómo acompañen a estos 4 o 5 jugadores top que tenemos en la plantilla, más la parte de agencia libre, pero que aquí está el cambio. Y que cuando prometían poner al equipo de nuevo en la picota, creo que veían que tenía que haber un cambio radical, que no era solo cuestión de un left tackle por aquí y un receptor por allá y un defensive line por aquí, ¿no? Ya está. No, la renovación es muchísimo más grande, ya os digo, ¿no? Cambiando a todos los capitanes que quedaban de la era de Belichick, cambiando a todo el mundo que había sido todavía, que tenía un anillo en el equipo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una renovación 100% completa, y este es el futuro. Y de ahí dependerá, probablemente estos movimientos dependerán nuestros 2 próximos 3 años, incluyendo la carrera de Bravel, de May, etcétera. Todo eso, este draft lo deberíamos ver, y la única manera de que volvamos a ser un equipo razonable es verlo así, como aquel draft de 2010 en el que viene Gronkowski o McCourty, en 2012 con, creo que fue Chandler Jones, Hightower, ese tipo de drafts en el que te llegan figuras ya no solo titulares, sino figuras destacadísimas que te hacen que puedas estar otra vez compitiendo al máximo nivel. Y este draft deberíamos acabar y terminar de verlo así, con jugadores que dentro de 3 o 4 años estemos hablando de ellos porque son nuestros referentes. Y creo que puede ser, por primera vez en los últimos años, creo que ese draft puede ser este. O sea, estoy ilusionado, aunque os haya dicho que bajemos un poco al suelo, porque hay picks que creo que pueden darnos mucho, ¿no? Si se concretan, si acaban funcionando. Y hay varios de ellos que son tremendamente ilusionantes. No solo 2 o 3, como os decía antes, como titulares, ¿no? Hay gente también en últimas rondas que creo que pueden dar muchísimas cosas al equipo si acaba concretándose todo. Pero bueno, esto es un tiro al aire, ya os lo he dicho, es un boleto de lotería. Nadie tiene la bola de cristal, pero sí que os digo, acertar, como lo hablo siempre, lo saca Sergi, ¿no? Acertar el draft de 2017, que creo que acierta Saints, ¿no? Con gente como Kamara, Juszczyk, 7 titulares al final, Mason Latimore, 7 titulares, 6-7 titulares de un nivelazo, te pone, bueno, pues te pone como los Saints, ¿no? En 5 o 6 años poder estar en finales de conferencia, no llegar a Super Bowl por
anécdotas, te pone ahí. Y esa es la diferencia entre el equipo que llega arriba del todo, si no eres Kansas City y tienes a Mahomes, ¿vale? Y Andy Reid, me refiero a una formación estándar de un equipo. Eso es lo que te pone arriba del todo, el acertar, como lo ha hecho Eagles, por ejemplo, acertar y acertar y acertar y luego compensar alguna pequeña deficiencia con un trade como Dios manda, pero el draft es el que te hace estar ahí, acertar, acertar, acertar y conseguir jugadores top. A priori los ingredientes están aquí, pero bueno, vamos a ver luego cómo acaban saliendo. Bueno, vamos a los picks. Vamos uno por uno, empezando desde arriba y yendo hasta Mr. Irrelevant, a terminar y a ir viendo todos los jugadores que New England ha seleccionado desde un punto de vista del jugador y desde un punto de vista también de lo que puede significar para el equipo, sistema, paradigma, tanto ofensivo, defensivo, cómo pueden jugar, por qué, ¿vale? Etcétera. En la primera ronda, al final, número 4, Will Campbell, el tackle del LSU. Como os he dicho al principio, muchísima conversación. No era el pick de todos. Trascendió que había gente que apostaba por Mason Graham, que fue seleccionado justo después por Cleveland, que había bajado desde el 2. Había otros rumores, probablemente de menor nivel. El trade hacia abajo tampoco llegó nunca, que creo que probablemente habría sido la decisión con una oferta un poco razonable. No hubo, por lo tanto, al final sorpresa, pero sí que reconocieron que hubo conversación y que hubo discusión con el tema. Así que finalmente es Will Campbell porque creo que era el mejor pick posible. Desde mi punto de vista, por nivel, aunque hay gente que os gusta más Mason Graham, a mí no... Bueno, ya lo hemos hablado y si no tenéis ahí mi vídeo. Ya no solo eso, sino que era el mejor tackle disponible. A mí me gustaba más Josh Simmons, pero tenía el problema de la lesión. Will Campbell no me acababa de convencer. Tiene ciertos defectos que acaba compensando por cómo ancla, por cómo recupera, por esa velocidad de pies, etcétera, pero es el mejor tackle. Y es un tackle izquierdo, siempre ha sido tackle izquierdo y necesitábamos un tackle izquierdo. Me parece un pedazo de jugador, no me malentendréis, pero yo tenía mis dudas y os las fui compartiendo durante toda la temporada porque tenía fallos. Tenía fallos en los que perdía la posición, en los que jugaba al final de una manera atlética, por rapidez de pies y por compensación del cuerpo, por anclaje, en cómo recuperaba esos errores en el que se veía superado. Y en esa parte lo hacía bien. Las dudas entran y por eso no me acababa de convencer, pero que considero, repito, que es el mejor pick posible en el 4, dadas las circunstancias. Las dudas al final son si ese problema de brazos, si ese problema en el que pierdes, se pueda juntar, pierdes la posición, quería decir, se pueda juntar en NFL con gente más rápida, de mayor envergadura, y nos pueda generar problemas. Sinceramente, creo que hoy, con lo que sabemos, y así además creo que lo defendió New England, es el mejor de los picks, es un tackle que vas a poder ponerlo titular desde el primer momento, no vas a tener ninguna duda ni competencia con el resto de tackles que hay. Es un tío tremendamente serio, con un buenísimo paso, con técnica de control de manos, que de cuerpo, cómo golpea, o sea, y luego lo que os he dicho antes al principio, tiene todo ese background de capitán 2 años en el LSU, que no es cualquier cosa. Funciona tanto bien contra la carrera como contra el pase. Y luego el intangible también, que algunos reiréis, pero que al final es de una vida una vida rural, de campo, de hijo de granjeros, que yo creo que te da otro tipo, ¿no?, de empaque, ¿no?, frente a la vida, a las dificultades y los requisitos físicos, etcétera, ¿no?, y los sacrificios y el sentimiento, yo creo, de conjunto en general, ¿no? O sea, yo creo que cuando lo pones todo, el tema de la longitud de la envergadura de los brazos, o que algunas veces pierda y que deba recuperar, que lo hace perfectamente bien y lo hace muy muy bien, yo creo que pasa a un segundo nivel. Y por eso creo que es el mejor de los picks posibles, pero no es un pick completamente limpio. No es
no sé cómo deciros, no es Drake May el año pasado, ¿no? Que podíamos decir, joder, pero tenía alguna cosilla, pero veías claramente que había una grandísima diferencia, ¿no? Solo teníamos las dudas porque muchos de vosotros pensáis que era mejor empezar por la línea, pero no porque Drake May fuera mal jugador, ¿no? Y aquí el único tema es ese, ¿no? Probablemente en el 4 Will Campbell es peor que Joe Alt cuando sale el año pasado, creo que fue en el 5, o Penny Sewell cuando sale en el 5 o el 4, algo así, hace unos años. Digamos que está en un nivel inferior que todos esos tackle top, ¿no? Y por eso a mí, pues eso, me ha generado más dudas, ¿no? Y por eso creo que también el equipo habría hecho el trade. Pero cuando lo pones todo junto, a priori, la situación ha mejorado. El equipo es infinitamente mejor, va a hacer mejor además a Drake May, le va a proteger mejor, vamos a poder correr mejor y nos da ciertas opciones, ¿no? Tanto en el juego de carrera como en el juego de pase, que no teníamos el año pasado con el desastre que teníamos en la línea ofensiva. Con lo cual, aunque sea un poco en contra de lo que yo hablaba el año pasado, que en el 4 necesitas poner a un tío que te cambie la franquicia, ojalá que sea ese Matt Light, que sea ese Sebastian Vollmer, ¿no? Que sea ese ancla del equipo, ese referente por 10 años, ese líder, ¿no? En el ataque, que sea capaz de pegar esas voces, ¿no? Teníamos unas líneas en los mejores años que eran también parte fruto, ¿no? Del trabajo de Skarnecchia y de ese liderazgo, ¿no? Y un poco también eso es lo que espero, ¿no? De Will Campbell, y sí que te aporta, tiene esa faceta yo creo que mucho más desarrollada, y eso es lo que yo me esperaría. Y si luego tiene que acabar jugando de guard, pues evidentemente será mucho peor, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Hoy creo que era el mejor posible, ¿no? Y pasando al segundo día, en el que yo tenía muchísimas esperanzas, porque era el día yo creo que más interesante para New England, con los jugadores que más nos gustaban. Ahí se produce también algo para mí sorprendente, ¿no? Finalmente eligen a Trevelyan Henderson, perdón, en el 38, cuando estaba proyectado un poquito más abajo, ¿vale? Final de segunda, probablemente principio de tercera. La realidad no iba a ser luego esa, porque Judkins había salido antes y Henderson tampoco iba a estar mucho después. De hecho, creo que Henderson debía haber salido antes de Judkins, ¿vale? Algo pasó en ese 38 y lo han reconocido. Reconocieron que su jugador no estaba. Su jugador o sus jugadores, porque tampoco ha quedado claro. Ya no estaba en el 38. Recordaros que antes entre el 33 y el 38 sale Jaden Higgins, que era uno de los que sonaban. Sale el linebacker Schlesinger, que también era uno de los que sonaba. Sale Quinson Judkins, el compañero de Henderson en Ohio State, del otro running back. Y se produce un movimiento súper curioso en el que Miami sube hasta justo una posición por delante y se lleva a Jonas Sabainea, que es un tackle, pero que todo el mundo piensa que va a jugar de guard. Entonces la rumorología puso ahí un poco el por qué, ¿no? New England, o por cuál jugador, mejor dicho, por qué New England había elegido a Henderson, evidentemente, pero por qué también, o por qué jugador teníamos ahí en la recámara. Yo creo que no era solo uno. Y Sabainea, después de haber elegido al tackle, a Campbell en primera, me choca muchísimo que hubiéramos hecho double dip, ¿no? No sé, me choca muchísimo que hubiéramos hecho dos tackles seguidos, sinceramente. Otra cosa es que realmente lo vieran como guard, que es lo que parece que ve todo el mundo a largo plazo, y que le vieran un upside buenísimo. Luego se elige, por ejemplo, a Jonah Wilson, creo que es, pues ya no me acuerdo. A ver, espera un momento, que lo tengo por aquí apuntado. Se elige a Jared Wilson, perdón, en cuarta, que todo el mundo dice que puede ser un grandísimo jugador y que puede jugar también de guard. O sea que hay algo raro para mí en esa selección. Henderson, evidentemente, no es un reach, porque había salido Judkins antes, el siguiente, y había salido Marion Hampton.
eh, prácticamente iba a salir, si no es en ese pick, máximo 10 más, ¿vale? No creo que tardara mucho más, o sea, no lo veo como un reach, pero sí que lo veo como un pick raro. New England había estado relacionado con los dos running backs de Ohio State sin ningún problema, pero luego había estado relacionado con RJ Harvey, habría estado relacionado con Dylan Simpson, con Trevor Etienne. Había muchísimos running backs que originalmente iban a salir en cuarta y quinta y que luego todos salieron mucho antes, lo cual también dice mucho de esta clase. No sé si de esta clase o de lo que ha sucedido en la NFL este año, pero bueno, la cuestión es que los running backs han estado más altos seleccionados de lo que se esperaba originalmente, por lo que sea, bien sea porque realmente tienen un talento superior en un big board comparativo con otras posiciones, o bien porque realmente la NFL haya vuelto a descubrir que el juego de carrera es mucho más importante, ¿no? de lo que estábamos viendo en estos últimos años. Entonces, el pick ahí no me parece un reach. Lo que sí que me parece es una selección que debe ser analizada desde un punto de vista mucho más frío. ¿Es un jugador que se merece esa posición? Evidentemente sí. Pero, pero New England lo selecciona porque algo se le va antes. Su plan no era seleccionar, creo, a Henderson, ¿vale? El pick era otro, desde mi punto de vista. No sé cuál. Para mí Higgins o Sabainea, sinceramente. Que al final se eligiera a Henderson, que se agotara prácticamente todo el tiempo, que se reconociera que no hubo trades posibles para bajar. Creo que lo que simplemente denota es que no estaban el jugador o los jugadores que tenías de backup, que en esas 5 selecciones se te fueron los 2 o 3 que tú tenías en cabeza, incluyendo Sabainea, ¿eh? No tengo dudas que algo había con el tema de Sabainea, si no Miami es raro, ¿no? Que lo haga. Al final siempre ha habido también, ¿no? Movimiento entre Miami y New England, y puede haber algún tipo de filtración sin ningún problema. Para mí no, vamos, que posiblemente también Sabainea estuviera ahí, pero no creo que fuera el único, ya os digo. Lo que, lo que sí que está claro es que la selección no era Henderson en el 38 y que se elige a Henderson después de una larga discusión y que no haya opciones de trade. A partir de ahí, creo que es un pick de McDaniels a través de Bravel. Si tenía más dudas, como os decía, en el primero, que yo creo que es un pick más de como decir, de despachos, de convencer a Bravel de que era el mejor pick posible. Creo que este es un pick de Bravel a través de McDaniels. ¿Y por qué os lo cuento? Porque al final Henderson creo que aporta algo que New England no tenía. New England tenía a Ramondre Stevenson y Antonio Gibson. Antonio Gibson teóricamente iba a ser ese receptor que le usaras en terceros downs, que te pudiera correr, pero que también te pudiera recibir, que lo pudieras lanzar en espacios abiertos, que pudieras tenerlo para alguna screen, que lo pudieras tener, digamos, para ese tipo de jugadas. La realidad luego es que teníamos a un mero running back 2 de un comité y poco más. No se desarrolló absolutamente nada todo ese juego de pase o de screens, etcétera, con Antonio Gibson, ¿no? Luego entre tackles es un buen running back, ¿eh? No me malinterpretéis, y creo que lo hizo bien, ¿no? Con las lesiones de Ramondre Stevenson. Pero nos faltaba ese protector de pase en terceros downs o en downs de pase. Nos faltaba ese jugador que fuera capaz de hacer la big play, como lo puede hacer, por ejemplo, Saquon Barkley, ¿no? Que se escapara, que le pudieras dar un espacio, el balón en espacios, y te pudiera hacer muchísimo daño, de yardas after catch, de que desde la check down fuera capaz de ganarte por elusividad el primer down, que se convirtiera en una doble amenaza, tanto en el juego de carrera como en el juego de pase. Cuando hablo de tercer down, realmente no es que solo vaya a usarse en tercer down, sino que tenga las características de lo que tú necesitas para un jugador de tercer down. Para mí es más fácil explicarlos a lo mejor con James White. Cuando James White mejor jugó, siempre tuvo a un LeGarrette Blount delante, o tuvo a otro tipo de jugador que llevaba realmente la carga. Por eso también James White tuvo una carrera tan sumamente amplia, llegando más allá de lo que normalmente llegan los running backs.
porque realmente no tenía muchísimos acarreos comparado con un running back de primer nivel. James White era capaz de hacerte 2 yardas, 3 yardas entre tackles, pero era capaz de hacerte muchísimo más. Te protegía contra el pase, si tenía que bloquearte al blitz, tenía que ser un sexto hombre de línea, era capaz de recibirte, era capaz de correr rutas, era capaz de generarte con la wheel, era un trío muy rápido y muy elusivo también, en screens, en bubble screens, incluso en jugadas ensayadas de jet sweeps o alguna cosa de estas, eras capaz de darle el balón y que te la jugara, ¿no? Y esto viene de una larguísima tradición, ¿no? Con McDaniels, que ha usado siempre a gente normalmente blanquita, además, y pequeñita, de esta rápida, aunque también ha habido casos de running backs, digamos, de color. Tuvimos a Saint Berin, que lo recordaréis, que también te aportaba eso. James White vino después. Barhead, aunque Barhead también tenía muchísimo de correr entre tackles en situaciones de yardaje corto, pero tenéis que entenderlo como un paquete completo. Es el jugador que es capaz de bloquearte en el blitz, en una jugada de pase. Es el jugador que si has sacado una formación personal 11 y te han puesto en cambio una formación base delante y es mejor pasar, pues puedes abrirle y que reciba, o al revés, si te han puesto una formación muy ligera, eres capaz de recogerlo otra vez al backfield y correr, porque estás con ventaja en el backfield, es capaz de correrte una ruta contra el linebacker y ganarle. Es ese tipo de actividad la que nos daba James White, básicamente. Evidentemente este jugador, Henderson, saliendo en el 38, James White creo que fue una cuarta ronda. Henderson es muchísimo más, o sea, no como os he dicho, ¿no? Yo creo que iba a salir mucho más abajo, pero realmente su target conforme iba al draft habría estado entre el 40 y el 50 aproximadamente. Creo que Henderson es el pick de McDaniels porque te aporta todo eso, pero no solo eso, sino que además, como se escape, es touchdown. O sea, luego lo hablaremos también con Kyle Williams. Creo que lo que se está atendiendo por parte de McDaniels, y creo que es un ejemplo también en cuanto a lo que hemos visto con los Eagles, con Filadelfia y con otros muchos equipos, pero básicamente con Filadelfia, es que en cualquier momento te mata. En cualquier momento una jugada se convierta en 70 yardas y en touchdown. En cualquier momento te puede dar un pase en profundo o un pase corto y que esa screen se acabe convirtiendo en 50 yardas, ¿no? El McDaniels que parece que se atisba en el horizonte con Drake May no es el de Tom Brady de 3 yardas, 4 yardas, 3 yardas, 4 yardas. No parece ese. O sea, no digo que no vaya a haber juego de control y no digo que Drake May no pueda ponerte un drive de 8 minutos, pero que el juego que se atisba es el de correr y pase largo. Correr, pase largo y te mato, ¿no? Y recordar que era un poquito también lo que había en Tennessee, ¿no? Con Derrick Henry y con play action, ¿no? Con AJ Brown ganándote luego no de 5 en 5, sino de 15 en 15 o de 20 en 20. Probablemente no vaya a ser con un receptor 1 como era AJ Brown, sino que va a ser un poquito con este juego de mesh también, con receptores pequeñitos, con receptores, ya lo hemos hablado también con lo que te puede dar Mac Hollins. No son receptores 6-4 que lo pones aislados en 1 contra 1, son receptores más rápidos, más elusivos, que tienen más capacidad de jugarte en yardas after catch y que contra la zona probablemente sean capaces de una mayor manera de generarte ese tipo de capacidad de yardas después de la recepción. Yo creo que por ahí va todo el sistema y Henderson es eso, al final. Es un jugador completo, ¿vale? Te va a correr bien, completo entre comillas. Por ejemplo, no lo veo corriendo zonal por fuera. Es un jugador que es muy pausado para esperar a los bloqueos, tanto en power run como en zonal interior. Es tremendamente calmado y es muy capaz de esperar infinito, a veces demasiado, en identificar el gap y atacarlo, pero te va a correr siempre por dentro. O sea, vamos a volver a recuperar, si recordáis las zonales exteriores que ya intentó Patricia el año pasado Van Pelt, en algún caso
creo que las vamos a ver menos este año, o esa es la pinta que tiene, al menos. El desarrollo de, de Henderson es por ahí, en cuanto a juego de carrera, pero luego te va a aportar muchísimo más. Es el mejor, está ya preparado para bloquear en el blitz, y eso es fundamental, y no vienen los running backs nada preparados. Es un jugador que te puede recibir en espacios, es un jugador que te puede correr la wheel, es un jugador que te puede correr una ruta y pelearse con el linebacker y recibirte. Es ese tipo de jugador, es ese tipo de concepto. Y luego además hablan de él excepcionalmente como un jugador humilde, como un jugador de vestuario, como un jugador de estos que hacen piña en el vestuario. Con lo cual está el paquete completo, y ahí tenéis un poco la explicación del por qué. Yo aquí no lo habría elegido. Creo que lo que pasa es que claro, yo soy al final aquí un mero opinador, pero el coste de oportunidad con otros jugadores más abajo, como Dylan Sampson, por ejemplo, que a mí me gustaba para todo este tipo de actividades, no sé cuál era. Al final no habían salido ya los jugadores que querías, ¿no? Pero esa es un poco la conversación. Si hubiera estado Higgins, es mejor elegir a Higgins en segunda, y con los picks de tercera haber elegido a Dylan Sampson. Ese es a lo que me refiero con el coste de oportunidad. ¿Cuánto estamos cayendo en cuanto al nivel de running back y subiendo en cuanto a otra posible elección en segunda ronda? Entiendo que de todas formas Henderson no era nuestro pick, y por lo tanto no había ningún jugador que estuviera a ese nivel después de que salieran, ya os he dicho, ¿no? Schlesinger, Higgins, Judkins o Sabainea, sea quien fuere de estos 4 o 5 que salieron antes, cuál eran los que New England quería. Entonces al final Henderson probablemente estaba por encima del resto, pero la profundidad de running backs era tan grande que no tengo tan claro que la caída de nivel entre el running back Henderson en segunda o algún otro en finales de tercera o cuarta no nos hubiera aportado a lo mejor más valor de upside en otra posición, habiendo elegido esa posición en segunda. Al final, si no tienes trades y si tus jugadores no están, es el pick y ya está. Y creo que va a ser un jugador de big play, y que yo creo que McDaniels va a darle muchísimo uso, y un uso muy interesante. Pero yo ahí no tengo tan claro que se vaya a convertir en un running back 1, no tengo tan claro que vaya a ser un running back de alta capacidad, porque es pequeño, porque no es grande, porque al final va a sufrir entre tackles. Lo tienes que usar, como os he dicho, como James White. Si luego veis el nivel de toques de James White, no llegaba nunca ni al 50%, ¿no? En los partidos, o el 60%, ¿no? Como podéis ver con Ramondre Stevenson, ¿no? Compartiendo a lo mejor con otro running back como mucho, ¿no? Y por ahí creo que es un pick súper necesario con la NFL conforme la tenemos, con big plays de rapidez, de elusividad, de yardas after catch, de jugar ahí entre tackles, con defensas zonales también, recibiendo en espacios. El que tenga siempre la amenaza que no sepas cómo defender, ¿no? De un tío que te puede hacer de todo, evidentemente. O sea que el pick está bien, pero tenemos que poner en contexto que está ahí el coste de oportunidad que nunca sabremos, ¿no? Si habiendo elegido en cuarta a otro jugador, habríamos podido elegir en segunda a otro jugador mejor. Pero bueno, es lo mismo. El siguiente pick, que para mí también es excepcional y que creo que cierra el draft ya a partir de aquí, pase lo que pase, creo que el draft era muy bueno, es Kyle Williams, el receptor de Washington State. Es un receptor pequeño también, es un receptor muy rápido, muy elusivo, que corre bien, bien las rutas, escapa en yardas after catch, que consigue el mes el mejor ganando separación. Es un jugador, luego tiene algunos problemas de control de las manos, tiene algún drop raro, es pequeño, es ligero, con lo cual tienes las dudas de cómo va a funcionarte en press, no lo puedes poner tampoco en el slot contra cornerbacks tremendamente físicos, pero de nuevo es un buen compañero, es un buen jugador de equipo. El jugador, digamos, de perfil como jugador que te viene bien, y de nuevo que creo que McDaniels pidió. Es un jugador que puede ser versátil, aunque el tamaño te dice que no puede jugar fuera. Para mí puede ser un Z perfectamente, perdón, un
un Y, puede ser un receptor 2, puedes jugarlo abierto, puedes jugarlo en doble slot, puedes jugarlo en motion, transicionando de dentro a fuera, de fuera a dentro, puedes usarlo en juego corto, te da y te va a dar separación en profundo y luego te da unas yardas after catch excepcionales, los mejores de la clase prácticamente, con Golden, bueno, hay alguno más, pero vamos a poner de los mejores de la clase. Y luego, sobre todo, te da todo lo que os he dicho antes de Henderson. Una vez se escapa, es tremendamente explosivo y rápido. Y te va a volver a ganar la big play. Te va a dar las big plays. Aunque te esté recibiendo a 5 yardas, es capaz de sacar petróleo en jugadas que no lo ves. Y creo que yo al menos quiero interpretar que por ahí va un poco el planteamiento de McDaniels. Encontrar explosividad, encontrar yardas after catch, encontrar que la amenaza pueda ser desde dentro, desde fuera, que pueda ser en corto o en profundo, y esa versatilidad sea la que acabe usándose en nuestro favor. Si recordáis, Brady tenía a veces tenía en el marcado, o sea, en el play call, tenía una jugada de carrera, una jugada de pase, y dependiendo de cómo estaba la defensa, cambiaba, ¿no? El kill, ¿no? Y te cambiaba la formación, y te leía la defensa y te hacía otra cosa. O al revés, tener dos jugadas tanto en corto como en largo. Vamos a tener esas opciones que no hemos tenido. O sea, básicamente nuestra opción en largo era Kayshon Boutte, ¿no? En 1 contra 1 y en profundo, y se acabó. Creo que esta vez vamos a tener mucho más con Hollins, con Kyle Williams, ¿no? Y tenemos el juego intermedio también con Polk, a ver qué pasa con Boutte, que está también ahí en la conversación, si se recupera de alguna manera Javon Baker, sin olvidar a Kendrick Bourne y de Mario Douglas también. O sea, tenemos un backfield probablemente de media, muy bajito, muy pequeño, pero creo que por ahí va un poco la situación contra estas defensas zonales, el atacar los huecos que te deja las zonas y luego intentar producir, pues es en esa zona, al final no está el jugador cerca, y el intentar conseguir yardas after catch, el conseguir, digamos, la explosividad. Al final, cuando estás en hombre, y era algo que Belichick lo decía clarísimamente, tienes que bloquear, tienes que estar más pendiente de que el jugador caiga bloqueado después del contacto, después de la recepción, que en sí de conseguir muchas veces la interceptación o el pase defendido. Lo que necesitaba es que el tío cayera, que las yardas after catch fueran 0. Y esto es un poco lo que se busca, yo creo, cuando se ataca con este tipo de jugadores a la zona. De nuevo, explosividad, big plays, yardas after catch, rapidez, capacidad de ganar separación. Lo mismo que os decía antes. Ese es el parámetro global que estamos viendo con esta primera ronda, y por dónde quiere ir. Y por ahí entra también, ya os digo, Mac Hollins, por ahí entra también todo lo que yo creo que quiere hacer McDaniels, ¿no? Ese volver a usar una red de diferentes tipos de jugadores que te puedan ocultar un poco cuál es el plan de juego. Si te voy a ir en profundo, si te voy a ir en corto, si te voy a buscar espacios, si no te voy a buscar espacios, toda esa parte, por ahí está, ¿no? Y no tan centrada a lo mejor en los dos tight ends, sino más en los mismatch por tamaño, como os he dicho, ¿no? Si me sacas cornerbacks mucho más pesados y físicos, pues te juego con más jugadores ligeros. Si me los pones por fuera, pues te juego desde dentro. Si me los pones por dentro, te los saco por fuera. Te hago motions. Tengo las jet sweeps, tengo las screens, si eres demasiado agresivo. Digamos que con el mismo jugador, con los mismos jugadores, tiene una capacidad de versatilidad. Y si Drake May lo acaba formando para que sea capaz de tomar esas decisiones pre-snap, pues al final el equipo va a ser infinitamente mejor, incluso de por sí que el talento que está consiguiendo. No sé si me he explicado del todo bien, porque al final es algo que estoy elucubrando, que no lo tengo del todo claro, pero creo que por ahí va el tema, el perfil de... No digo que si se pusiera en situación T. Higgins no saliera, ¿no? Pero yo creo que por ahí va.
tienes a un Stephon Diggs que es capaz de ganarte separación, tienes a un Kyle Williams que es capaz de ganarte separación, Mac Hollins te está atacando también y te está ganando separación. Son receptores pequeños, pero son receptores que te van a dar salidas y que te van a dar opciones. Probablemente ya Stephon Diggs no te va a atacar en profundo, pero sí que te va a jugar contra las zonas, sí que te va a jugar en continuación de jugada, sí que te va a recibir en corto o en profundo, en medio, de una manera en la que te va a dar siempre salidas. Y es un poco eso, yo creo, lo que se busca, esa versatilidad de que me saques tres tíos, Hollins, Diggs y Kyle Williams, por ejemplo, que estoy poniendo simplemente un ejemplo, y que los tres te puedan atacar los tres en corto o los tres en largo, ¿no? Que no sepas si te están corriendo la ruta en corto desde el slot, o en cambio te la están alargando, ¿no? Y jugando en profundo, estirándote el campo en vertical. Es esa versatilidad, esa que viene ligada a la rapidez y que viene ligada a la capacidad de generar separación. O sea, y esa yo creo que es la dinámica que parece que vamos a tener, ¿no? en este equipo de ataque. Y además creo que parece interesante, ¿no? O al menos ilusionante, que tengas jugadores explosivos, que estén buscándose las big plays, ya no solo por un juego en profundo, por una bomba, sino por una jugada diseñada, ¿no? en la que se puedan escapar, que puedas esconder las jugadas, que puedas jugarte la big play tanto en corto como en largo, que puedas jugar siempre al mismatch, dependiendo de las opciones que tengas en defensa. Todo eso para mí es excepcional y creo que y por ahí pasa, ¿no? Y creo que es ilusionante, ¿no? Si McDaniels es capaz de conseguirlo. Pero bueno, vamos a verlo. New England en el 77 de alguna manera no debió encontrar lo que buscaba. También me hace pensar esto, que a lo mejor era Sabainea el pick de segunda. Sea como fuere, hace dos trades consecutivos. Baja del 77 al 95, baja 18 posiciones, ganando el pick de Panthers de quinta ronda, 146, y un pick de Chiefs de 2024, una cuarta ronda extra. Con ello acaba seleccionando a Jared Wilson, un center de Georgia Junior de 4 años. Fue redshirt el primero de los años. Es un jugador que en tape es espectacular. Es un jugador tremendamente atlético, que le ves tremendamente superior a toda su línea defensiva enfrente. Es un jugador que es capaz de ganarte por físico y por atleticismo en cuanto al juego de carrera, en la protección de pase. Y decís, joder, ¿y por qué cae al 95? ¿No? Es que al final solo ha jugado un año. Solo ha sido capaz de conseguir ser titular en su cuarto año, ¿no? Cuando tú normalmente un center, una posición tan complicada, ¿no? Que necesita tanto tiempo de ajuste, normalmente son 4, 3, 4, hasta 5 años a veces cuando te llega un center o un guard, ¿no? En esta clase. El center al final es un tío que debe ser tremendamente inteligente, debe entender todas las coberturas, debe tomar decisiones en cuanto a los ajustes de protección, debe ser también capaz de adaptarse a los cambios de asignación para conseguir dobles bloqueos por dentro, a un lado o al otro, que no se pierdan los cambios. Entonces normalmente, aparte de que solo ha jugado de center, solo ha jugado un año, con lo cual su stock, yo creo que por eso New England sabía que lo iba a tener en el 95. Pero New England se lleva un jugador que evidentemente tiene esa incógnita, que tiene ese riesgo, pero la pinta que tiene en el tape es como un tío que es su primer año es capaz de haberse adaptado intelectualmente al tipo de juego, que físicamente esté tan bien dotado de manera atlética, sobre todo para juego de carrera. Creo que podemos hacer auténticas maravillas por ahí por el centro, aunque debe mejorar en cuanto a desplazamientos de jugador, de líneas rivales, etcétera. Y luego, ya os digo, físicamente, en cuanto a captación del juego, y luego la seriedad, la consistencia, sin un solo fallo, en cuanto a todo eso, te hace pensar que tenemos un pick bastante interesante a largo plazo. Además, esto unido a que es un jugador que New England piensa que, aunque ha jugado solo de center, tiene la capacidad, ¿no? de adaptarse también a la posición de guard. Además, ha jugado solo para zonas
para sistemas zonales de carrera interior, muy parecido a lo que creo que vamos a poder implantar. Hay que trabajar con él. Yo no creo que vaya a ser titular en este primer año. Creo que va a estar ahí en la competencia. Center guard, veremos a ver. De hecho, New England corta a Jake Andrews después del draft, con lo cual la competencia está ahí. Garrett Bradbury, este chico, y ya veremos si Cole Strange lo meten a pelear en el guard o en el center o en las dos. Ahí está un poco. Probablemente su potencial en el corto plazo sea simplemente estar compitiendo y dar profundidad, digamos, línea interior en cuanto a swing. Acordaos que también tenemos a Leiden Robinson ahí, pero que no descartemos, ¿no? Que tenga la capacidad en su segundo año ya de hacerse con la titularidad. Atléticamente es como Garrett Bradbury, que salió en primera. Es un jugador, ya os digo, ¿no? Que ha caído a cuarta simplemente por un tema de experiencia, pero no es lo que se ve en el tape. El tape que te deja es un tape tremendamente sólido para un tío que es su primer año como titular, pero ahí está, por eso ha llegado al 95 y por eso New England se aprovecha y baja tanto, y por eso creo, o tiene pinta, ¿no? Cuando elige este pick, que probablemente era Sabainea el pick en segunda, o uno al menos de los picks de segunda, vete tú a saber. La cuestión es que me encanta Jared Wilson, creo que va a dar una subida de nivel, porque hay dudas con Garrett Bradbury, sobre todo en protección de pase. Ya el año pasado sufrió en final del año, por eso lo cortan en Minnesota, y por eso traen a un center nuevo, porque en Pass Pro fue bastante complicado, ¿no? El final, sobre todo el final de la temporada. Yo por eso no descarto que haya competencia por el center y que bien este chaval, bien Cole Strange sean todavía capaces de ganarle al que parece a priori, ¿no? Que va a ser el titular, que es Garrett Bradbury. Pero, o sea que dejarlo ahí, que yo creo que va a ser una de esas posibles sorpresas. Si este chaval coge la adaptación mucho más rápido de lo que yo espero, igual nos llevamos la sorpresa, ¿no? De que tenemos ya al center titular, ¿no? Y la competencia a lo mejor con Cole Strange o con Leiden Robinson se produce en la posición de guard. Vete tú a saber. Yo a priori pienso que le va a costar algo de tiempo la adaptación, sobre todo por la falta de experiencia, pero bueno, veremos a ver. En el 106, en el pick de principio de cuarta, New England elige a Craig Woodson, el safety de Cal. Es para mí el pick que menos entiendo. Es un jugador de 6 años, senior, con lesiones, creo que son 2 años. Es un safety muy versátil. De tamaño está más o menos bien, no es tampoco de estos súper grandotes, súper largos y de gran envergadura como suele ser, porque parece que lo han seleccionado como, o al menos hay gente que pensáis que lo han seleccionado como safety profundo. Yo creo que lo han seleccionado por versatilidad. Es el típico pick que habría hecho Belichick, que no sé quién me lo dijo, de vosotros, la verdad. Creo que fuiste tú, Gabriel, pero creo que en eso lleváis razón. Es el típico jugador que está rankeado en quinta, pero que como puede jugar equipos especiales, como es versátil y puede hacerte coberturas de níquel, te juega en la caja y te juega de profundo, pues que lo cogemos una ronda antes. Yo, para mí, con los jugadores que todavía quedaban aquí, de tight ends, de linebackers, defensive tackles, etcétera, es un pick que me deja tremendamente frío. Creo que viene a dar profundidad a Jalen Hawkins como tercer safety. Creo que va a estar más usado como split safety en profundo, parece, pero yo, aunque todo el mundo está en contra, o sea que debo ser yo el que estoy equivocado, yo le veo más interesante de jugar en la caja, pero ahí tenemos a Peppers y a Dagger y no le llega tampoco al nivel de Peppers y Dagger. En cobertura es capaz de serte un big nickel, de quedarte en cobertura con un running back o como un tight end, pero sufre muchísimo con gente muy rápida o de cortes muy explosivos. O sea, en lineal es capaz de cubrirte y es capaz de pelearte, pero luego tampoco tiene el físico en balones divididos.
O sea, es un jugador de muchas posiciones, te puede hacer muchas cosas bien. Evidentemente es una cuarta ronda, ya os digo, incluso rankeado quinta en algunos sitios. Pero creo que es un jugador de profundidad, sinceramente, que te va a dar equipos especiales que... Bueno, no sé, por eso me deja un poco frío. Y ya os digo, había jugadores que me gustaban mucho más para defensa. Y me sorprende además que piensen que se necesita también la posición de safety, ¿no? El pensar que está Peppers, que está Dagger, que está Jalen Hawkins, que está Marte Mapu, Del Petus. Normalmente íbamos con 4, 5 jugadores de safety o 10 en total. Vamos a decir 10 en total. Defensive backs, 6 y 4, 5 más 5, dependiendo. Cornerbacks, safeties. La selección de Craig Woodson me da a entender varias cosas. Una, ¿hay algún jugador de los que tenemos ahora mismo en plantilla que no están convencidos de ellos? Dos, o tienen dudas del uso de, por ejemplo, de Mapu o de Petus como linebackers, a lo mejor más que como safeties. Otra, este jugador es muchísimo mejor hombre a hombre que en zona. O sea, para mí es un jugador de hombre a hombre, con lo cual parece que vamos a ir también a recuperar un poco esa esencia de Belichick, del hombre a hombre. Y luego me da también a entender que probablemente quieran jugar con 3 safeties cuando jueguen en níquel o en dime. Porque si no, no lo acabo de comprender, ¿vale? Que quieran, digamos, cierta versatilidad en formaciones, en teoría base, ¿no? Como puede ser un níquel, o en formaciones de pase, como puede ser un dime. Y por ahí voy. Pero que no lo acabo del todo de comprender, salvo que vaya a ser, como os he dicho, ¿no? El, el del Petus, ¿no? Que fue el que estuvo jugando como tercer safety el año pasado, cuando ya vuelve Peppers o Hawkins también, entre Petus y Hawkins, que sea ese tipo de jugador y que no les haya convencido ni Hawkins ni Petus, aunque a Hawkins yo creo que se les renueva, ¿no? A principio de año. En la pregunta de rueda de prensa se le hizo, creo que fue a Bravel, el tema del Big Nickel, ¿no? De tener un nickel, de tener un cornerback de slot o, bueno, o un quinto hombre, digamos, de secundaria que fuera capaz de enfrentarse a gente física y a gente más alta, lo que os he dicho, ¿no? Y este jugador es capaz de hacerlo, ¿no? Por encima incluso de sus habilidades como safety profundo. Yo no lo veo como single high, por ejemplo. Si alguien piensa que es una opción para tenerlo como single high, al contrario, yo creo que debe jugar como split safety. Te aporta, es un jugador muy inteligente, es un jugador muy líder en el campo, te entiende las jugadas, te las canta, o sea, puede ser un líder en el campo. Por ahí también pienso que lo que os decía, puede que estemos a punto de ver una salida inesperada, bien Dagger o bien Peppers, no lo sé. Porque yo lo veo más en ese rol, de cerca de la caja, aunque sufre, ¿eh? Sufre en tráfico porque no tiene el físico y no tiene esa rudeza, pero sí que es capaz de ver, ¿no? El tema del juego de carrera y aportar, ¿no? Y a mí me gusta, sinceramente me gusta más, creo que es más productivo ahí que atrás, aunque lo hace bien atrás, ¿eh? Y tiene también alguna interceptación o pase defendido. Pero ya os digo, yo creo que equipos especiales o el tema este de que es un tío inteligente, no lo sé, lo debían tener rankeado muy bien por encima de otros equipos. Le han visto algo, yo me parece demasiado arriba. No digo que no me guste el jugador, o sea, los safeties me encantan y este jugador me gusta, pero ya os digo, ¿no? Tiene cosas que no acabo de entender, no, no me deja con cierto vacío en casi todas las cosas, aunque a la vez hace muchísimas cosas y las hace todas a un nivel medio bien. Tiene problemas con lesiones, es un 6 años de... No lo sé, me deja frío. Y ya os digo que había jugadores que me gustaban todavía ahí, en esa cuarta ronda, ¿no? Pero bueno, no lo acabo de comprender, lo tendremos que ver luego durante el año. Cómo se le usa y en qué se le usa. Ya os digo, conforme están pasando las cosas, yo no descartaría a lo mejor, pues eso, que esperan que Peppers
vaya a tener algún problema o que vaya a ser cortado, traspasado o dagger, sea lo como fuere, ¿no? No lo sé, sinceramente. Pero bueno, vosotros lo veis como safety profundo, con lo cual podría ser un sustituto de Jalen Hawkins o profundidad para Hawkins, no lo sé. Sea como fuere, se me hace demasiado caro, ¿no? Para un 106, pero bueno, como sea lo que sea. Ya en quinta, New England subía desde quinta, perdón, al final de cuarta, al último, el penúltimo pick de cuarta, dando una séptima creo que fue con Kansas de nuevo, que yo creo que hicimos como 3 o 4 intercambios durante las jornadas del draft, y subíamos para uno de mis jugadores favoritos en este draft, en estas rondas tardías, que es Joshua Farmer, el defensive tackle de Florida State. Es un defensive tackle a la antigua usanza, de una 4-3, para jugar contra el center o contra el guard. Es un jugador fuerte, es un jugador explosivo, es un jugador que se mueve bien, que tiene movilidad a lo largo de la línea de scrimmage. Es un tío que te acaba molestando en el pocket, aunque no acaba, ¿no?, de tener una grandísima productividad en sus años de college, pero sí que te acaba eh, estando ahí, siempre lo ves, ¿no?, generando disrupción en el pocket rival, y contra la carrera no lo hace del todo mal. Le falta evidentemente aprender más a adelantarse a las jugadas de carrera, a leer el juego, por dónde va a ir la jugada, no caer en las screens. Le faltan cosas, evidentemente, pero es un defensive tackle que puede ser hoy ya rotación de Barmore o Mitchell, que puede ser fondo de armario y ya os digo, ¿no? Bueno, pues los típicos farm sequale, ¿no? Que te den esa profundidad y esa rotación sin perder la intensidad en la parte interior del front seven, y que a largo plazo yo no descarto que se acabe convirtiendo en un jugador más que relevante para el equipo y como titular. Alguno de vosotros incluso me decía que si Barmore no acaba llegando sano o no acaba jugando este año, que podría ser titular. Es un pick de final de cuarta, quinta, ¿no? Que yo creo que sube a New England un poquito, siete picks aproximadamente para asegurárselo, pero no voy a decir que es seguro, porque además con los defensive tackles es de las posiciones que más se falla, ¿no? O que más porcentaje de fallo tienen, ¿no? Entre su proyección y luego lo que acaban convirtiéndose, pero para mí hoy, sobre el papel, yo sí que le veo esa proyección y que puede convertirse en un defensive tackle titular. No espero de él tampoco grandísimas cosas, ¿no? No espero 10 sacks, no espero que se convierta en Barmore, entenderme, ni que se convierta en un jugador de contratazo, ¿no? Cuando luego acabe su contrato rookie, pero creo que puede ser un jugador titular en el equipo con cierta producción y molestia, y que puede usarse para los 3 downs, ¿no? Después de su adaptación a la NFL. Por eso a mí me gustaba. Jugador rotacional, jugador de profundidad, que va a hacer roster, casi seguro, vamos, 100% seguro, y que tiene ese upside, ¿no? Para poder llegar a ser un jugador importante. Luego en el 146, New England elegía en el pick que había conseguido de Panthers, si no recuerdo mal, de la tercera ronda, recordar, la bajada de Jared Wilson. New England draftea a Braden Swinson, el edge de LSU. Otro pick que a mí me encantó, ¿no? Y uno de los que también nos ponen como muchísimo valor, en el que New England evidentemente asume ciertos riesgos porque ha tenido algún tipo de problemas con los entrenadores, y es de esos jugadores que, a diferencia de todo lo que os he dicho antes, ¿no?, que tenían un perfil muy, muy de equipo, de vestuario, de tener, digamos, un reporte como buenos chicos y como fáciles de tratar. Este tiene, en cambio, algunos reportes de problemas en el vestuario. Sin embargo, es un edge de profundidad también, muy explosivo en el primer paso, tremendamente ágil, que te dobla el edge, que te dobla el arco, que es de esos que a lo mejor pueden estar todavía un poquito físicamente por desarrollar, por meterles algo más de masa, pero que es explosivo, que se mueve muy rápido, que tiene todavía también ciertas habilidades con las manos y en cuanto a técnica, etcétera. Es simplemente trabajar con él. Es un defensive al uso para jugar erguido, no en 3 puntos de momento,
que, que tiene esos problemas. Solo ha sido un año titular, aunque ha tenido muchísima productividad, es demasiado ligero y hay que, ya os decía, ¿no?, trabajarlo con él físicamente. Y os comentaba, tenía un problema de comportamiento, pero al final es una quinta ronda. New England lo debía tener más arriba y debía haber descartado, porque muchas veces estos problemas de comportamiento directamente te quitan del Big Board. Si lo tenían, no le han debido de dar muchísima importancia, y es un pick de riesgo-beneficio alucinante, ¿no? O sea, la capacidad de que tú aquí puedas estar sacando a un jugador titular en 2 años, 3 años, con un pick de quinta, está ahí. O sea, esa capacidad es. Y que puedas tener un tío que te pueda generar mucha capacidad de sacks y mucha capacidad de disruptiva en cuanto al juego en el edge. Y es profundidad hoy, que vaya aprendiendo y que vaya desarrollándose, evidentemente, pero que las opciones a largo plazo están ahí. Y por eso me parece un pick que me encanta, ¿no? Porque va a poder tener ese upside, ¿no?, de productividad. Y al final es un pick de quinta, entender que ha caído a quinta por alguna razón. Pero creo que es un pick muy, muy interesante. Si a largo plazo se acaba consolidando lo que yo espero. New England luego baja del 171, ya en sexta, hasta el 182, con una séptima adicional, y elige a Andrés Borregales. Lo habíamos estado hablando, aunque había otro candidato, pero bueno, la posición de kicker. Tal vez muy arriba, ¿no? Hay gente que lo ha criticado, pero yo creo que New England se lo ha asegurado, ¿no? Que no pase como en otros años, ¿no? Que al final acabas eligiendo al segundo. New England elige al kicker número 1 a priori de la camada, solo un fallo en toda la temporada, con un porcentaje espectacular, con una capacidad de anotar incluso desde 65 yardas sin ningún problema. Veamos que se consolide, porque ya hemos tenido picks de este tipo, ¿no? Con piernas excepcionales, pero luego tenía problemas de puntería. Bueno, al final hay que adaptarse a la NFL y hay que ver las distancias, las rapideces y sobre todo el tema de la presión, ¿no?, de los grandes estadios, y que se consolide. Luego también está el miedo en la jugada en Miami del tema de patear, ¿no?, en frío, de patear en condiciones ambientales que sean, bueno, pues que al final en New England pues te puedes encontrar viento, nieve, te puedes encontrar un montón de cosas, ¿no? Bueno, básicamente es un pick razonable. Necesitábamos kicker. Va a haber kicker nuevo. Si hablábamos antes de cambios, pues equipos especiales sí que se está reforzando. Luego seguiremos hablando del resto de picks. Y Borregales era el mejor de los kickers y lo necesitábamos. Así que bueno, los picks de sexta, séptima ronda, ya gastarlos en equipos especiales me parece una buena y atractiva, ¿no?, medida. Ya en séptima, New England elegía en el 220, ya muy atrás, a Marcus Bryant, un tackle de Missouri. Es un tackle sin hacer, técnicamente sin desarrollar. Bueno, es una pieza en bruto, pero es uno de esos tackles que le encantaba a Scarnecchia, ¿no? Es una especie de jugador masivo, de estos alto, grande, ¿no? Es una especie de Trent Brown, es un 6'7", 6'8", 320 libras, es una mole, es de estos físicos enormes, tremendos, que New England elegía, o en el caso de Trent Brown con un trade, pero un Wenu, por ejemplo, que lo elegían muy abajo, con ese upside de formarle y convertirle en un jugador de titularidad. Es un double dip, es un tiro al aire, que evidentemente está relacionado con la necesidad que tenemos de tackle, con Moses en la derecha con la duda de cuánto va a durar, y con Will Campbell con la duda de a ver si acabamos realmente consiguiendo que sea tackle. Y a priori pues es un pick de, pues eso, de poco riesgo y alto beneficio si acaba saliendo, ¿no? Entonces, y si no, pues al final estás tirando una séptima, que tampoco es gran cosa. Pero son picks de estos que New England hacía antes. O sea, sí que hay un cambio, sí que hay evidentemente cosas, pero se hacen los picks, digamos, en este caso, probablemente también el de Woodson, con un criterio todavía que es muy de New England y muy de Belichick, porque al final son esos jugadores
a desarrollar, con un pick físico muy de Skarnekia también. Bueno, no descartemos, ¿no? A ver hasta dónde acaba llegando. Son tiros al aire y, bueno, si sale bien, pues eso, exitazo, ¿no? Como el de Onwenu. Por cada Onwenu luego has tirado 5 o 6 picks, ¿no? En estos años. O sea que, bueno, vamos a ver si se acaba convirtiendo en un acierto o simplemente en algo que no acaba de progresar hasta donde se espera. 251. New England creo que hizo, si no recuerdo, un trade y acabó cambiando el 200, creo que era el 228, si no recuerdo mal, por dos picks de finales, 251 y 257. Estoy hablando de memoria, eso no lo tengo apuntado. Y en el 251, ya 6 para acabar el draft, selecciona a Julian Ashby, un long snapper, el long snapper de Vanderbilt. La duda por entonces, cuando escribí esto, era qué iba a pasar con Joe Cardona, ¿no? Y miré incluso y al final el garantizado que tiene Ashby es muy pequeñito, siendo tan abajo son $100,000, ¿no? O sea, pensando que iba a haber competencia. Sin embargo, Cardona es cortado antes de ayer o ayer, con lo cual ha dejado algo de dinero muerto, pero nadie espera que haya, que haya competencia. Directamente las lesiones, lo que os he dicho un poco, ¿no? El corte con el régimen anterior de veteranos, capitanes, ¿no? Referentes. Joe Cardona lo ha sido todo en el equipo. Es campeón de la Super Bowl, es un jugador que viene de Navy, es militar, lo ha sido todo. Es un referente en el vestuario, un ejemplo con la comunidad, con todo, ¿no? O sea, no podemos decir nada más que cosas buenas de Cardona. Simplemente es un tema de salario, edad, lesiones también, disponibilidad. Ya lleva 2 años con problemas, ¿no? En el tema físico y ahí llega, ¿no? Un long snapper que por lo que he visto es evidentemente es el mejor a priori rankeado, pero no solo eso, sino que para mí es un jugador que va a ayudar mucho en las coberturas, ¿no? Es un jugador rápido, es un jugador que se pega en la parte central y que puede llegar a bloquear. O sea, es un jugador que le vamos a ver bloquear, ¿no? A diferencia a lo mejor de Cardona, ¿no? Que tenía, bueno, tenía otras opciones, pero es un jugador que llega y que te llega al retornador y que te puede acabar acabando bloqueando, ¿no? O sea que me ha gustado, pero bueno, al final aquí entraríamos en la discusión, ¿no? De si puedes dar un pick 251 cuando podrías haberlo tenido en drafted, ¿no? Pero bueno, esto ya son decisiones probablemente que a mí me superan porque hay un tema ahí económico, ¿no? De, como os decía antes también, ¿no? De coste de oportunidad que no llego a tenerlo claro. Y luego el último, Mr. Irrelevant, el pick que nos quedaba de esa bajada desde el 228 creo que es. Una sorpresa para mí. Kobe Minor, el cornerback de Memphis, era el 127 rankeado según Dane Brugler, porque tengáis una idea, porque probablemente en otros sitios no aparezca ni siquiera en 127 de los cornerbacks, imaginaros, ¿no? No es atlético, no es rápido. La única visita o interés que tuvo fue por parte de New England. Evidentemente en esa visita New England debió estar tremendamente convencido con este jugador. Yo lo he visto, es un cornerback al hombre, no te enseña absolutamente nada, no es, ya os digo, no es rápido, no tiene interceptaciones, es un cornerback, ya está, sin más. Yo para mí es un jugador de equipos especiales que probablemente tenga ese upside, ¿no? De ser fondo de armario en la posición de cornerback. Al final es una selección de séptima. Algo le han visto, algo han recibido intangible, porque ha tenido, claro, ha estado lesionado también muchos años. Entonces, cambios de college, falta de producción. Hay algo ahí que un scout ha visto y que está muy muy por debajo de lo que te dan las estadísticas, de lo que te da el tape, no es titular, no, o sea, algo hay, algo han visto y New England es bueno sacando talento de este tipo de situaciones, así que no descartemos nada, a lo mejor tenemos ahí un pedazo de cornerback en el hombre al hombre. Sí es verdad que ha jugado hombre a hombre y sí creo que viene por equipos especiales, al final es Mr. Irrelevant, no lo dejéis ahí, pero bueno, que New England ha traído a undrafted como Malcolm Butler o Jonathan Jones, gente así, que han estado
han tenido una carrera productiva en la NFL, y han sido estrellas del equipo, incluso capitanes. O sea que en la posición de cornerback nunca descartéis nada. Yo ahora mismo no soy capaz de explicaros el porqué de este pick, más allá de que pueda ser un jugador de equipos especiales. Pues nada, llevamos casi hora y media, ¿no? Para contaros este draft. 11 selecciones. Hemos cubierto en primera, segunda y tercera nuestras mayores necesidades, que eran tackle, receptor y en cierta manera running back, por mucho que queramos. Se ha dejado para el tercer día la defensa, con 2 o 3 buenas adiciones que yo creo que pueden ser el futuro, incluso titulares en el equipo, o tiros que pueden acabar convirtiéndose en titulares. Se ha solucionado equipos especiales. Tenemos gente que puede ser líder en el equipo. Will Campbell, Joshua Farmer también ha sido capitán. Henderson es un jugador de equipo. Hemos ganado muchísima explosividad, capacidad de big play, capacidad de generar yardas after catch. Hemos finalmente, yo creo que he conseguido mínimo 3 o 4 titulares, más 2 jugadores más de equipos especiales que los podemos considerar titulares, más la posibilidad o el potencial de que 2 o 3 más acaben a largo plazo, siendo un tiro largo, ¿no? Para ver si sí que son titulares, incluso grandes jugadores. Con lo cual, el equipo está hecho. El equipo es muchísimo mejor. La gente ya habla de playoffs, ya veremos. Pero se han dado unos pasos que no se dieron el año pasado con Jerod Mayo, que no se le pusieron tampoco, también porque el draft no se hizo así, claro, con Belichick en los últimos años. Y creo que también se dan esos pasos en el que, como os decía, también con los undrafted, que lo tendremos en el próximo podcast, de renovar con talento joven y nuevo el fondo de la plantilla. Aunque los líderes o los top sigan estando ahí, Maye, Onwenu, Dagger, más lo que haya venido en agencia libre, ya empieza a haber una entrada casi de 30 jugadores jóvenes, como os decía, drafteados y no drafteados, con nombres que van a ser el futuro. En alguno de esos 30, solo por probabilidad, tenemos que encontrar seguro varios jugadores que sean el futuro de esta franquicia. Y además van a ser la competencia de los veteranos. Si hablábamos antes de Woodson, Peppers y Dagger, ¿no? Por ejemplo, que vayamos viendo ese tipo de competencias, que también van a elevar el nivel del resto. Y luego estará evidentemente toda la parte de entrenadores a desarrollar todo ese cuerpo de jugadores. Y por ahí debemos ser muy muy optimistas, y yo lo estoy, ¿vale? Me pueden gustar más unos picks que otros, pero creo que el draft es bueno, que el potencial está ahí, y que la realidad es que yo creo que podemos conseguir algo, yo creo, bastante grande, ¿no? Con todo esto. Veremos a ver luego en qué se acaba convirtiendo y hasta dónde damos en este primer paso, y hasta dónde nos lleva en este primer paso, y cuánto más tenemos que hacer el fine tuning, ¿no? En la temporada que viene. Pero a priori creo que tenemos una plantilla que no tiene nada que ver, para bien, con lo que hemos visto en los últimos 2 o 3 años. Así que nada, chicos, muchísimas expectativas y muy ilusionado de que todo esto vaya empezando, y vamos a empezar a ver ya y a escuchar, ¿no? Con los entrenamientos de primavera. Rookie Minicamp es mitad de mayo, luego tendremos los OTAs, los mandatorios, y los voluntarios finales de mayo, primeros de junio. Ahí ya veremos o escucharemos ciertas cosas, ¿no? Y el equipo está hecho. Tenemos receptores, tenemos un buen cuerpo de quarterback, running backs. Tenemos a Drake May, la línea se ha reforzado, vamos a ver hasta dónde llega, y la defensa creo que recupera un poco también la esencia, ¿no? de lo que fue. Vamos a ver hasta dónde también se pone, con lo cual creo que tenemos esa capacidad, ¿no? de controlar ahora mismo sobre el papel, quiero decir, de controlar el partido con baja anotación, que sea complicado anotarnos muchos puntos, y luego que ofensivamente seamos capaces de pegar el golpe, ¿no? de ser productivos en cualquier circunstancia, de generar, ¿no? y de conseguir puntos. Ojalá que todo esto se acabe poniendo junto
como para que tengamos un equipo que nos vuelva a ilusionar, ¿no? Que yo creo que no tenemos un equipo así desde hace 5 o 6 años. Al menos vamos a disfrutar seguro más que el año pasado. Así que nada, deseando que empiece la temporada, chicos. Hasta luego.